Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Richard, y a través tuyo a los teleoyentes de la provincia de Talara, amigos, estoy a tu disposición para consulta del caso, ¿no? Doctor, esta situación de la suspensión perfecta que el gobierno central, bueno, lo ha dicho en esta cuarentena, de cómo las empresas pueden, ¿no? Y de qué manera estar con el empleado, ¿no? Si bien es cierto, respetando una cuarentena dentro del hogar, pero con algunas facilidades de lo que compete en su contrato laboral que algunos no se están respetando. ¿Qué nos puede más o menos dar un alcance para dilucidar esta situación, doctor? Bueno, en principio, esta figura legal de la suspensión de labores perfecta es una norma que ya se encuentra regulado en el artículo 11 y siguientes del decreto legislativo 728, esto es la ley de productividad y competitividad laboral. En circunstancias normales, cuando una empresa, por diversos factores, no puede seguir continuando con sus actividades, entonces el empresario, el patrón, se sienta a conversar, sea con el sindicato o con los trabajadores, para ver cómo podemos hacer que la empresa siga funcionando y no quiebre. Entonces hay como 10 supuestos que la ley establece en qué casos procede, digamos, que una empresa pueda paralizar sus funciones. Pero dado que asistimos en el mundo y en el Perú en una coyuntura, digamos, por la pandemia del coronavirus, estamos en una emergencia sanitaria, y ha hecho pues que el gobierno, como muy bien tú al inicio de tu programa dijiste, se expidió el decreto supremo 044-2020 que establece la declaratoria de emergencia y por ende la emergencia sanitaria en el Perú, estableciéndose la cuarentena, etcétera, y por efecto de esta coyuntura excepcional, lamentablemente muchas empresas no pueden seguir prestando sus servicios, por ende el trabajador tampoco puede prestar los servicios. Entonces, recientemente el gobierno, mediante el decreto de urgencia 038-2020, ha facultado a las empresas a hacer uso de esta suspensión perfecta de labores para paralizar sus labores. En otras palabras, antes de esta norma, cualquier situación que podría llevar a una empresa a poder suspender sus labores tendría que haber sido conversado con sus trabajadores. Ahora no. Doctor, el Estado está decretando que las empresas privadas hagan uso de esta figura legal. Ahora, si bien es cierto, no quiere decir que el trabajador en este caso está despedido de la empresa. O sea, lo envían a una cuarentena dentro del hogar a respetar lo que el gobierno ha dictaminado. A ver, en principio hay que explicarlo con la mayor nitidez posible para los radioyentes. ¿En qué consiste esta figura de suspensión laboral perfecta? Es una causal de la interrupción temporal de las labores de una empresa, que consiste básicamente en el que se cesa la obligación del trabajador de seguir laborando en la empresa, así como que también se cesa la obligación del empleador de pagar la remuneración respectiva, pero sin que se pierda o sin que se desaparezca el vínculo laboral. Vale decir que con esta figura, en este caso a través del decreto de urgencia que acabamos de indicar, el Estado está disponiendo una suspensión de 90 días, ¿no? Entonces, esta figura, para que, aun cuando la norma es contradictoria, porque sabemos que hay empresas que probablemente sí están en condiciones de seguir laborando, me refiero a la gran empresa y algunas medianas empresas, sin embargo la norma no ha hecho distinción y ese es uno de sus cuestionamientos, por cuanto prácticamente se le faculta a la empresa a poder invocar esta causal cuando la empresa, por su obligación, tendría que haber en principio conversado con los trabajadores, no suspender toda la planilla, sino alguna parte, digamos, de sus trabajadores, tendría que haber buscado otros mecanismos para agotar esta posibilidad de la suspensión perfecta de labores. Sin embargo, el Estado directamente ha hecho uso de esta facultad y está disponiendo a estas empresas, pues, de que en vista que no tienen ingresos económicos, puedan suspender hasta por 90 días, ¿no? Pero suspenderlos quiere decir, algunos me preguntan en estos momentos, doctor, y me dicen, bueno, suspensión quiere decir, como usted dice, no terminar el vínculo laboral, pero sí de repente, no. Pero sí de repente en temas de remunerativos. No, a ver, cuando una persona en el régimen laboral de la actividad privada, esto es lo que quería, antes que se me olvide, mi estimado Richard, esta ley básicamente es para las empresas privadas, bajo el régimen
Ok. En el caso de las empresas propiamente, empresas privadas, ellos sí están facultados para aplicar este procedimiento. Es un procedimiento que las empresas invocan la causal de caso fortuito y fuerza mayor, dado de que ya no tienen ingresos, no tienen economía, etcétera, piden al Ministerio de Trabajo que acredite, en este caso la SUNAFIL, acredite la causal. Entonces lo que le tiene que decir la empresa es, señor, voy a suspender por 90 días mis actividades, voy a darles una especie de licencia sin goce de haber a mis trabajadores, pero ellos siguen manteniendo vínculo laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador cuando firma un contrato de trabajo se vincula a la empresa jurídicamente. Lo que ahora, por este efecto de esta medida, de este decreto de urgencia, se aplica esta figura de la suspensión perfecta de labores, pero significa que cesa la obligación del trabajador de acudir a la sesión del trabajo y cesa la obligación de pagar del empleador de pagar la remuneración. Pero el vínculo laboral sigue vigente, solamente se ha suspendido por 90 días nada más. Aquí en Talara, doctor, usted sabe, usted también estuvo un tiempo trabajando por aquí en Talara. La movilización de la refinería de Talara, pues, tuvo más de 4.000 personas en trabajo, y ahora último creo que han habido más de 800 personas a 1.000 personas, creo yo, por diferentes empresas privadas, contratadas y subcontratadas. A ello, algunas empresas privadas han tenido contacto con sus empleados, ¿no? Y les ha dicho, por ejemplo, ¿no? Bueno, ha salido esa ley, tú tienes que respetar la cuarentena en casa, te vamos a dar una pequeña subvención de 400 soles, fírmame este documento aquí y listo, ¿no? Pero dentro de esa subvención de 400 soles o qué sé yo, un adelanto, qué sé yo, ya venía con el cese respectivo del empleado, o sea, ya sacándolos de la empresa prácticamente. Y ahí viene el reclamo porque algunos no se han dado cuenta, y es verdad, a veces cuando tú lees el documento, la gente a veces no se toma ese tiempo de leer, o te lo envían vía WhatsApp, o te amenazan por el teléfono, que si es que no firmas esta situación, obviamente te están sacando de la empresa. De esta situación han habido muchos despidos aquí en la provincia de Talara con algunas empresas. A ver, hay que hacer una precisión, estimado Richard. Estas suspensiones unilaterales de labores que algunas empresas privadas han estado disponiendo antes de la vigencia de este decreto de urgencia es improcedente, es ilegal. Después de la declaratoria de emergencia por efecto del coronavirus, lo que las leyes laborales y las disposiciones del Ministerio de Trabajo han sido claras, en el sentido que las empresas, por su misma naturaleza, si hay trabajadores que puedan laborar bajo una modalidad remota del teletrabajo, desde sus casas o de internet, lo podían seguir haciendo. En consecuencia, si la empresa por su naturaleza necesita que necesariamente los trabajadores estén dentro de las instalaciones de la empresa, entonces las empresas o el patrón tenía que haber, propiciado una serie de medidas, por ejemplo, el adelanto de las vacaciones, la reducción de los sueldos de una parte de la planilla del trabajador o la mayoría de los trabajadores, o limitar la jornada de trabajo. Todo esto primero tenía que haberse agotado antes de invocar y solicitar al Ministerio de Trabajo la suspensión perfecta de labores. Porque no te olvides tú que una vez que se solicita, después de la declaratoria de emergencia, sí es válido, pero tampoco es automático, porque la autoridad de trabajo tiene que verificar la causal. Y si verifica la causal, la SUNAFIL, entonces el Ministerio de Trabajo expide una resolución aceptando la suspensión perfecta de labores. Bueno, y hay otro problema también con respecto al tema de la SUNAFIL, porque aquí en Talara no hay oficina de SUNAFIL y a veces se toman un tiempo pues inmenso para venir aquí a esta provincia a hacer las verificaciones del caso con la situación laboral, ¿no? Pero bueno, y aquí a veces se pasa el tiempo, ya conocemos el sistema judicial laboral, y al final pues los despidos son masivos aquí en la provincia de Talara. Doctor, pero antes de ello, también hay otro tema muy importante, ya que nos ha quitado algunas interrogantes que muchos han querido saber sobre este tema de la suspensión perfecta que están pasando la mayoría de empleados. El tema de la AFP, ¿no? Muchas colas en los bancos, con el bono de los 380 soles,
y esto también va a aglomerar personas con respecto a las AFPs, que por cierto, para mí, desde mi punto de vista, yo soy una persona portante de la AFP, no sé si tendré o no tendré, pero se reduce el tema porque la AFP nunca pierde, como lo han venido diciendo ya muchos conocedores en el tema económico, Y hay que resaltar también lo que dijo en algún momento el congresista, el ex general, este congresista mayor votado por Podemos Perú, Urresti, y dijo que son los grandes poderes del Estado, las AFPs, que han hecho de que toda la vida utilicen a los medios de comunicación para poderle engañar a la población y prácticamente cogerse el dinero de los aportantes. Aquí hay algo muy cierto, que las personas que están pasando por las AFP Integra, Horizonte, qué sé yo, y las demás AFP que están, salen registrados en el bono, tienen de aportación ya más de 5 años, 10 años, hasta 15 años, sale en sus boletas que tienen por lo menos, ellos han aportado, y algunos que sí lo guardan, han aportado como cerca de 60.000, 80.000 soles, y cuando van a ver sus últimos estados de cuenta aparecen con 20.000 soles nada más. El descuento masivo que le hace la AFP y este 25% que no sabemos si ya está firmado o no está firmado, si ya se puede cobrar o no se puede cobrar, pero hay personas que también se preguntan, a ver, si solamente dice la ley que es de 3 años de las personas que no han aportado, y pueden retirar esas aportaciones, hay algunos que no tienen y algunos que se han encontrado en el banco que no son 2.000 soles, sino son 1.000 soles, 800 soles, 500 soles. Sobre esta situación, que bueno, al menos yo que hace muchos años que no aporto a la AFP, pero no sé si tendré o no tendré, ni siquiera creo que he salido para poder retirar esta situación, porque si quisiera, aunque sea el único bono que haya tenido yo, porque no he recibido nada del Estado, ni nada por el estilo. Pero en fin, muchas de las personas creo que están en mi lugar y muchas de las personas también se preguntan esta situación de la AFP, doctor, que es muy importante. A ver, estimado Richard, antes de abordar el tema de la AFP, quisiera remarcar algo que se nos está yendo. En el tema de la suspensión perfecta de labores, el gobierno ha establecido una alternativa, digamos, durante estos 3 meses. Uno, que el gobierno va a asumir el pago de salud por 3 meses de los trabajadores que estén en esta condición de suspensión perfecta de labores. Dos, los trabajadores podrán retirar parte de su CTS y una fracción de su fondo de pensiones privado, así como del adelanto de sus vacaciones. Y para aquellos trabajadores que no tienen acceso a la CTS, como es el caso de las microempresas, estas empresas recibirán un préstamo económico excepcional de protección social de 760 soles mensuales por 3 meses. A este beneficio accederán solamente los trabajadores que no perciben ingresos mayores a 2.400 soles. Y en el caso de los que son trabajadores que están próximos a jubilarse de la ONP, el Estado también no les va a cobrar o no les va a exigir la aportación de estos 3 meses a la AFP, y esto se considera como un subsidio económico. En conclusión, estimado Richard, lo que advertimos es que el Estado aproximadamente ha destinado algo de 62.000 millones de soles a favor de las empresas para poder ayudarles como un apalancamiento económico financiero. Sin embargo, para el trabajador, y eso es lo que se cuestiona o lo que cuestiono, es de que el trabajador simplemente va a hacer uso de su CTS, se desnaturaliza el fin previsional de la AFP porque va a tener que retirar hasta 2.400 soles. En otras palabras, por los 3 meses que tiene la suspensión perfecta de labores, sin goce de haber, va a tener que sobrevivir con parte de su CTS y con parte de su AFP, mientras que las empresas reciben un subsidio del Estado de 78.000 millones de soles. No nos parece correcto. Así es. Aparte que no queda claro cómo es que las empresas, algunas empresas que pueden no paralizar sus labores y no hacer el uso indebido de esta figura, se están acogiendo por disposición del gobierno. Esas cosas, esas incongruencias, me parece que al final perjudica pues a los trabajadores. ¿Y no cree que podría ser factible, por ejemplo, el gobierno lo tiene, somos 30 millones de personas, ¿no? Con 30 millones y a cada uno el que le toque un bono universal de 1.000 soles, yo creo que es más que suficiente para poder vivir unos 3 meses de cuarentena. Claro, en realidad hay muchos mecanismos que el Estado puede utilizar, pero lamentablemente, como tú entenderás, todo pues son por intereses nada más, no todo se mueve en función de intereses, amigos, porque no
podemos dejar de reconocer que como nítidamente se ve en el tema, por ejemplo, de las AFP, todos estos mecanismos de orden fiscal finalmente tienen un objetivo, tienden a favorecer a algunos, ¿no? En desmedro de otros. Tú me preguntabas el tema de la AFP, mi estimado Richard. Y acá es un tema en realidad bastante crítico, como seguramente muchos de tus radio oyentes coincidirán, porque abordar el tema del sistema de pensiones en el Perú, recordaremos que este es un sistema pensionario, digamos, caótico, crítico, corrupto, que viene ya de muchas generaciones atrás, muchos gobiernos. Y el punto crítico que, digamos, llega a este tema es en el año 1992, cuando Fujimori privatiza o crea el sistema privado de pensiones, crea esta ley 25897, que tuvo como objetivo que las personas, los jubilados, tengan acceso a una jubilación o prestaciones de jubilación por invalidez, sobrevivencia y gasto de sepelio. Pero vemos que después de 28 años de vigencia de este sistema privado de pensiones, lo único que ha servido es para que estas empresas que administran los fondos de pensiones, que ascienden aproximadamente más de 67.000 millones de soles, prácticamente favorezcan a los bancos y algunas empresas privadas que finalmente son subsidiarias o forman parte del mismo consorcio de estas AFPs. Entonces, mientras las empresas se benefician, porque la AFP está aprobado, según información del mismo Congreso de la República y la SBS, está aprobado que las administradoras de fondos de pensiones, que administran los fondos de todos los jubilados, desde mi persona, de tu persona y muchas personas más, prácticamente prestan ese dinero a los grandes bancos a tasas de interés del 2%, 5%, 6%, y estos bancos, cuando nos prestan a nosotros mismos, nos prestan al 30, 40, 50%. Nos siguen robando. O sea, prácticamente financieramente hacen un mundo de dinero, mientras que el trabajador, prácticamente tenemos unas pensiones paupérrimas. Tú hablabas al inicio de tu programa que efectivamente, con este sistema de privado de pensiones, se crea lo que se denomina la cuenta de capitalización individual. Es algo así como una cuenta de ahorro que tú tienes en el banco durante tus 20 o 30 años que tú de tu vida laboral vas a aportar, vas a ahorrar en esa cuenta de capitalización, y luego de los 60 años, en el caso de mujeres, o 65 años en el caso de varones, tú puedes retirar esa inversión, ese ahorro, ¿no? Digamos, para tener una jubilación adecuada, etcétera. Entonces se está demostrando de que prácticamente las pocas personas que acceden no llegan a 600, 800 soles de pensión. Entonces, no es lo que nos han pintado, no es lo que nos han ofrecido. Sin embargo, lamentablemente los sucesivos gobiernos desde Fujimori hasta la fecha, nadie ha hecho nada por cambiar. No sé si tú recordarás el 2016, cuando se tocó el mismo tema de las AFPs, que nos dijeron de que en el Perú iba a producir una catástrofe económica, una crisis económica, pero a regañadientes aceptaron la modificación de esta ley de AFP y se tuvo la posibilidad de que el jubilado pueda acceder a este beneficio de la devolución del 95% de sus aportaciones, o el uso del 25% para crédito hipotecario. Entonces, pero en realidad lo que se requiere es una reforma integral, no solamente del sistema privado de pensiones, sino del sistema nacional de pensiones, en este caso que está administrado por la ONP. Así como están las cosas, no puede seguir. O sea, es un robo, es una estafa. Mira, tú al inicio de tu programa decías, igual que yo, importante, el cotizante como tú y yo, aportamos nuestro 10% que nos descuenta por ley, más el 2 o 3% por comisiones, que lo administra la AFP, y te lo cobran por adelantado esto. La AFP usa nuestro dinero, invierte nuestro dinero, pierde nuestro dinero, y las AFPs no pierden porque sus comisiones siguen ganando intactos, no se les afecta en modo alguno. Tanto así es que hace una semana atrás algunas AFP han estado redistribuyendo casi 500 millones de soles de utilidad a sus socios, cuando nosotros los afiliados perdemos miles de millones de soles. Así es. ¿Y quién devuelve eso? O sea, eso debe corregirse, porque si una empresa te administra tu dinero, y si pierde tu dinero por mala inversión, la empresa también debería perjudicarse. ¿Por qué solamente el trabajador? ¿Por qué solamente el aportante? Ahora,
¿Firmará el presidente ya el cobro del 25%? Hasta ahorita no... Mira, hasta el día sábado se supone que transcurrían los 15 días que tenía él para promulgar la ley o observar la ley. Bueno, la verdad, lamentablemente en este tema de la AFP, inclusive los medios de comunicación se prestan pues para hacer el juego, porque nadie cuestiona, nadie rebota la información, solo se trata de minimizar la información y nadie presiona. O sea, el Congreso de la República, de esos 67.000 millones de soles que están invertidos, parte en el exterior y parte a estos amigos de los AFP, ¿ya? Que se reciben a tasa pues mínima, ¿no?, de lo que las empresas de los bancos dan a sus clientes, ¿ya? Sin embargo, no quieren acceder a este retiro del 25%, se oponen y lamentablemente cuentan pues con cómplices dentro del mismo gobierno, ¿no? Entonces, este sistema neoliberal capitalista lamentablemente desnuda su realidad frente al tema del coronavirus, de que solamente este sistema político solamente favorece a las grandes empresas, favorece a estos sistemas de la AFP, favorece a los funcionarios del Estado que están vinculados a la AFP, pero que en modo alguno no favorecen nada a los trabajadores, no favorecen nada a los independientes, no favorecen nada a las pequeñas y microempresas. Entonces es un tema que debe cambiar, Richard. Ahora, tiene que promover toda una conciencia de la población que tiene que cambiar esta situación. Si bien es cierto, quien tiene el sartén por la mano puede ser el legislativo, pero a situación como se viene dando, al parecer el presidente no quiere ponerse del lado del legislativo, porque esto ya debería haber sido firmado. Y por último, se hizo el debate del 95% de las aportaciones, que tampoco se ha dado. La pregunta del millón es: ¿y qué se hace frente a esta situación de repente del abuso de las AFP a estas personas que quizás no van a cobrar el bono de los 2.000 soles? Y otra pregunta más es ahí. El presidente dice: usted tiene que retirar 2.000 soles. ¿Y por qué te dan menos de los 2.000 soles? Claro, mira, cuando se debatió en el Congreso de la República la devolución del 25% de los aportes de los aportantes, ¿no?, a la AFP, fue el mismo gobierno que mandó a sus ministros, a sus asesores, a convencer a los señores congresistas de que era inviable, de que iba a causarse una crisis económica, la bancarrota fiscal, la bancarrota económica, las empresas. O sea, el mismo gobierno que se supone que lo elegimos para que nos defienda, defiende intereses de las AFP, defiende intereses de las grandes empresas chilenas, sobre todo. Entonces, ese es un contrasentido, pues. O sea, al final nos damos cuenta que este es un sistema lamentablemente político que favorece solamente a estas minorías, ¿no? Estamos hablando y hay que reconocer también que la CONFIED ha sido uno de los entes que toda la vida ha puesto y ha sacado presidentes de la República aquí en el Perú, y han hecho lo que sea con el sistema privado aquí en el gobierno. Así es. Lo que pasa, mira, mi estimado Richard, los bancos han creado las AFPs. Porque el Banco de Crédito creó su AFP prima. Y la AFP prima, ¿dónde crees que invierte el dinero que capta de sus afiliados? En la bolsa de valores. ¿A quién crees que le presta? O sea, sale de un bolsillo que es la AFP y pasa a otro bolsillo que es el banco, que es el mismo dueño. Al final, prácticamente este sistema está concebido para que las grandes empresas tengan liquidez a una tasa de interés bajo, donde lo rentabilizan, donde lo invierten, y prácticamente si se pierden las AFP, pierden dinero, lo pagan directamente del bolsillo de los jubilados. Pero si ganan, solamente ganan ellos, ganan las empresas, administradores de fondos de pensiones, ganan los bancos, pero eso no se ve reflejado en la cuenta de capitalización del trabajador. Entonces prácticamente es una estafa del siglo lo que está pasando. Realmente, si no te toca el bolsillo, mira, yo ese tema no lo hubiera analizado y reparado mientras no te toque en el bolsillo, Richard. Así es. Pero no, le toca el bolsillo y dice: no, ¿qué está pasando acá? Y uno empieza a realmente analizar este tema, y uno pues descubre este tipo de irregularidades que lamentablemente lo creó Fujimori y ha sido, lamentablemente, hasta ahora sigue siendo vigente, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Argentina, en 2008, si mal no recuerdo, con Kirchner, se privatizó de un momento a otro AFP y no hubo ni un descalabro económico, no hubo nada de eso. Bolivia hizo lo mismo. En Chile actualmente está siendo cuestionado duramente el sistema privado de pensiones. Sin embargo, en el Perú no se quiere tocar, ni siquiera nos quieren permitir que nos devuelvan
25% de nuestra plata. Increíble. Increíble. Doctor, ¿cómo están las cosas en Lima? Ya para terminar esta entrevista, y yo creo que usted ha quitado muchas interrogantes, hay personas que le han querido preguntar. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo está pasando la cuarentena allá en Lima? ¿Cómo están las cosas también? Como en la mayoría del país, mi estimado Richard, la pandemia del coronavirus desnuda realidades, la fragilidad de las instituciones del Estado, desnuda la gran cantidad de gente pobre que hay en nuestro país, gente migrante al interior del provincial, gente que viene de provincias a Lima y no puede regresar, gente pues que lamentablemente no puede trabajar. La realidad es, realmente asistimos a una crisis muy delicada, toda vez que las empresas no trabajan, los trabajadores no pueden laborar ni llevar un pan a su casa, de los que trabajan, y los que no trabajan son independientes, ya te imaginarás. Del sector agrario, peor. Yo pienso, mi estimado Richard, siendo optimista, pero me parece que en este año y los próximos años vamos a tener una grave crisis de orden económico, social, política. Lamentablemente para los próximos elecciones sobre todo se va a ver reflejado que probablemente muchos grupos extremistas prácticamente van a usar esta realidad socioeconómica crítica que vivimos en el país para fines netamente políticos. Lamentablemente vivimos y asistimos a esta realidad, no podemos desconocerla, pero también es consecuencia de la incapacidad del Estado, de la corrupción del Estado. Antes solamente se hablaba de la corrupción del Estado, cuando se administraba los fondos de la ONP, el Sistema Nacional de Pensiones, de la corrupción del Estado. Pero esta crisis también está desnudando, el coronavirus está desnudando que la corrupción no solamente se da en el Estado, sino también en las empresas privadas, en las grandes empresas privadas. Ok, doctor, muchas gracias por este aporte importante sobre la suspensión perfecta AFP, y esperemos estar en comunicación para también hacerle quizás algunas preguntas de los temas importantes que usted conoce y que realmente nosotros le damos las gracias aquí en la provincia de Talara.